¿Qué les parece si oramos al Señor y damos gracias al Señor por estar en su casa? Amén. Padre, te damos gracias primeramente por habernos traído, antes que nada habernos hecho hijos tuyos, como decía el Señor, esas declaraciones que una de ellas decía, hemos sido aceptados en el amado. Amén. Hemos sido aceptados en el amado. Gracias, Padre. Te rogamos, Espíritu Santo, que tú nos hables, que sea tu palabra, Señor, y que no sea la carne, ni ninguna voz humana, Señor, porque lo que habla la carne, Señor, es hierba que se seca y se marchita y desaparece, pero tu palabra dice que tus palabras son espíritu y son vida. Ayúdanos, Señor, nuestro oído necesita tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hablar en esta mañana, son las 12:05. La otra vez me llamaron un poco la atención porque me dijeron que fui muy breve. A veces me extiendo mucho y a veces me acorto demasiado. Es que yo soy muy concisa, pa, y ya está. Cuando ayer fui a hacer una cola en una farmacia, digo, ¿por qué tarda tanta la gente? No, yo soy de pim, pum, pum y me voy. A menos que la persona se tarde. Soy como un hombre, mi mente funciona como hombre a veces, ¿no? Que el hombre es más rápido, más de bolsillo, la mujer es cartera, por eso uso mochila. Si me ven con mochila es porque yo odio las carteras, no me gustan las carteras, porque termino tirando el tondo al piso y buscando, un día me va a salir una araña, pero las mochilas son prácticas, porque es como mi mente. ¿No les pasa a veces? Y quiero hablar de que cuando Dios es el que habla como Dios. Estaba escuchando esta semana tantas cosas que se están hablando en nombre de Dios con esto de la pandemia, el fin del mundo, ¿no? Tantas cosas. Jesús mismo dijo en Mateo 24, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, allá está Jesús, no, está allá. Pero el Señor dijo, pero yo no estoy ahí. El Señor está en su palabra. Jesucristo es la palabra impresa, así como fue el Cristo encarnado. Amén. La palabra de Dios dice que es la profecía más segura para nosotros. Y escuchar muchas voces nos puede hacer el oído muy endeble, muy frágil para escuchar lo que no debemos escuchar. Me mandaron un video, un audio, de una persona que está diciendo muchas cosas, ¿no? Del COVID y bueno, de las siglas del COVID. Puede ser que sí, yo le mandé hasta a misionera, le digo, es cierto, yo no me haría ni el test ni me vacunaría. No me vacunaría realmente, porque cuando me vacuné de las dos de las gripes que dan en Argentina, la última casi me morí. Entonces más vale que si me enfermo me sanaré o será como Dios quiera. Y yo le digo, pero no entiendo lo de las 700.000 semanas. En el video estaba eso, el hombre que hablaba de las 700.000 semanas. Y le mandé a decir, ¿qué significa eso? Y me dice, yo tampoco lo entendí. Entonces, si hay algo que no entendés, fíjate de dónde viene la fuente. Aparte le digo a Priscila, calculame 700.000 semanas, ¿cuánto es? ¿No? Y a veces queremos, dice la Biblia, que en los últimos tiempos se levantarán maestros que conforme a su propia concupiscencia hablarán cosas y la gente tendrá comezón de oír. Será como un imán. Vieron que los imanes entre sí se rechazan, pero cuando está algo referido al imán, ¿qué hace? Se adhiere. Y muchos de nuestros oídos se pueden convertir en esas cosas, adherirse a lo que no es de Dios. Y como nosotros somos la generación en la que vamos a vivir la iglesia apóstata, tenemos que abrir el oído para lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. ¿Sí? Lo que el Señor nos habla a través de los pastores. Yo pienso en el pastor Aurelio, pensaba en esta semana el pastor Hugo cuando dice que tendrá que dar cuenta. Dice un cómo, es un símil. O sea que el Señor quizás pase revista, a ver Aurelio, ¿cuánto me trajiste? Yo soy pobre Aurelio, no, pobre los pastores, Dios mío. Pero es los siervos a los que Dios dio palabra para darnos, ¿sí? El pastar en otros prados. Cada pastor lleva a su oveja por el redil que sabe. Pero ¿cuántas veces vamos a otros
pastos de otro pastor, de otro redil. Y cada pastor sabe qué necesita su oveja. Porque en el interín podemos comer hierba que no era para nosotros. Y el pastor sabe qué nos cae mal, qué nos cae bien. El pastor dice que conoce a las ovejas. Y yo quiero hablar de esto, de cuando Dios habla, el oído de la persona se acostumbra a la voz de Dios. Hay un punto de encuentro entre la voz que sale de Dios y el oído del hombre. Hay un lugar de encuentro y esa es la palabra del Señor. Una mujer le dijo a su pastor, capaz que lo escucharon, pastor, quiero que Dios me hable. Y el pastor le dijo, lea la Biblia, hermana. Pero quiero que me hable en voz audible. Léala en voz alta, hermana. ¿Por qué? Porque leyéndola en silencio, en voz alta, ¿quién es el que habla? Dios, el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida, vivifican. Porque estas palabras, o este canon, o este órgano que se ha hecho de la Biblia, alguien me dijo, pero la escribió el hombre. Sí, la escribió el hombre, pero la inspiró ¿quién? El Espíritu Santo. Y esa inspiración es de algo que sopla, algo que da vida. Es el aliento, es como el aliento que Dios le sopló al primer hombre. ¿Vieron que no dice la Biblia que le sopló aliento a los perritos, a los gatos? No, dice que fue al hombre. Pero no fue solo esto de respirar involuntario del pulmón de oxígeno, sino que le sopló el Espíritu. No el Espíritu Santo tampoco, cuidado, porque una cosa es el Espíritu Santo, la persona de la Trinidad de Dios, y otra es el Espíritu del hombre. El Espíritu del hombre es lo que nos hace ser diferente a los animales. Porque los animales tienen un alma sensitiva, pero dice la Biblia que cuando el animalito muere va a la tierra, pero el espíritu del hombre sube a Dios. ¿Quién lo dio? Le pertenece a Dios y ese es que nosotros somos seres pensantes como Dios. Pensamos, analizamos, creamos, investigamos, inventamos, concebimos cosas con nuestra mente. Perdonamos, hablamos. ¿Cuántas cosas? Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza en el espíritu del hombre. Por eso el ángel pecó, pero para siempre, afuera. En cambio el hombre pecó y ¿quién se hizo hombre? Dios, porque somos compatibles, miren, cuasi, a la naturaleza divina, porque Dios nos dice que vamos transformados de gloria en gloria, hasta la imagen de ¿quién? De Jesucristo, su Hijo. El modelo que Él puso. Entonces miren cuán importantes somos y cuánto Dios quiere hablar a nuestras vidas. Y esto no es que Dios le habla a una persona así y a una persona no. ¿Saben que me gusta el Evangelio de San Lucas? Porque el Evangelio de San Lucas es el que más muestra cómo Dios se acerca a todo tipo de personas, tratos sociales, porque Mateo escribe a los judíos, Marcos a los romanos y ahí se quedan. Pero Lucas escribe a todo tipo de gente, a los leprosos, a todo tipo de personas, porque estaba hablando de un Dios que ama a todo el mundo. No es que Marcos y Mateo no fueran, no, le escribieron a un destinatario, pero Lucas acerca a la persona que a los ojos del hombre sería inservible. Como a veces, como vimos a Andy atrás. Lucas se hubiera escrito de él. Qué lindo, ¿verdad? Porque estaba mostrando a un Dios misionero. Pero hermanos, nosotros tenemos que acercar también el oído a Dios. Tenemos que tener un corazón, dice que Dios habla al corazón, y el corazón es el espíritu también, según la Biblia. Tenemos que tener un corazón para Dios, un oído dispuesto a la palabra del Señor, porque entonces si no, caería como algo que rebota, ¿no? ¿Y cómo habla Dios? Bueno, como dijimos al principio, en la palabra del Señor. Pero Dios habla, hermanos, sobre todo a nuestras vidas, según las circunstancias que nosotros vivimos. Y ese es nuestro Dios personal. Dios es personal para cada uno. Y Dios nos habla en las circunstancias de cada uno de nosotros. Él viene a nuestras vidas porque nosotros somos capaces de Dios. Y cuando somos capaces de Dios, es cuando el Señor viene a nosotros y nos habla específicamente de la necesidad que tenemos. Y no nos pasa por alto.
Y tenemos que tener la paciencia para saber que cuando Dios habla, en tiempo aceptable te he oído. Hay un tiempo, está el Kairos, el Cronos, pero hay un tiempo que se llama el Olán. El Olán significa, también es un nombre de Dios, significa Dios es eterno. Por eso dice en Eclesiastés 3:11, Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto el Olán en el corazón de ellos. El Olán es el tiempo de Dios. Dios tiene un tiempo. Nosotros vemos, pero yo quiero que el Señor me conteste a las 11 de la noche. Tiene que ser a las 11, pero para el Señor las horas no van. Él busca el momento propicio donde las cosas las hace hermosas y perfectas y las perfecciona. Por eso la palabra de Dios cuando habla, me gusta cuando habla del espíritu del hombre. Había compartido la otra vez, ¿se acuerdan? En un martes, acerca, está en Proverbio capítulo 20, 27. Acompáñenme. Capítulo 20 de Proverbios. Yo tengo la Reina de las Américas, pero no cambia mucho. Que dice, lámpara del Señor, que es el espíritu del hombre, ¿no? Que escudriña lo más profundo de su ser. Mire, cuando Dios le hizo al hombre Adán, cuando le sopló el espíritu del hombre, cuando le sopló el aliento de vida, le puso una lámpara. Y esa lámpara es la que en nosotros alumbra nuestras vidas para decirle a Dios quiénes somos y cómo estamos. Qué precioso eso. Yo había dicho, es como que nuestro propio espíritu es el espía de Dios. Porque nosotros inclusive podemos engañarnos a nosotros mismos, pero al espíritu de Dios no. Entonces el espíritu del hombre le muestra a Dios cómo está. Y Dios entonces viene y nos socorre con la palabra justa. Viene el Señor, porque a veces nosotros compartimos problemas con las personas, pero no nos van a dar. A veces sí, a veces no, pero cuando vamos a la palabra, los textos brotan y es Dios hablando, porque Dios conoce nuestro espíritu. Dios sabe, dice también Zacarías capítulo 12:2 creo que es, el que hizo al espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Dios hizo al espíritu del hombre y Dios es el que habla al espíritu del hombre. Pero hermanos, como nosotros vivimos en un mundo terrenal y nuestro cuerpo es carne y somos carne y hueso, y nuestro oído también muchas veces escuchamos voces que no son las del Señor. Y entonces ahí es cuando entra la confusión, pero cuando nosotros estamos en comunión con Cristo y con su palabra, se va haciendo el oído. ¿Qué dice en Romanos capítulo 8? A ver, lo tengo por aquí. No les quiero decir una cosa por otra, pero igual voy a llegar a ese texto. Pero dice que el oír viene por, la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Pero ahí hace una coma, separa el oír. No solo el escuchar, sino que el saber oír. El abrir el oído a Dios viene por la palabra de Dios. Una persona que empieza a leer la Biblia comienza a hacerse al oído. Es como que escucha música y empieza a saber cuándo sacar la nota. Le dan una nota en la guitarra y ya saca la nota ahí, porque se ha hecho al oído. Y Dios habla a nuestras vidas a través de su Espíritu Santo, porque es la que inspiró la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Por eso también dice otro texto, ¿no? En tu luz veremos la luz. Esto está en Salmo 36:9. En la luz de Dios veremos la luz. Señor, no sé por dónde caminar, no sé qué hacer. En la luz de la palabra de Dios veremos la luz, veremos el camino por donde andar. Por eso también dice Salmo 32:8, y te haré entender y te enseñaré el camino que debes seguir. Y sobre ti fijaré mis ojos. Hermano, no nos podemos perder. No nos podemos perder. Tenemos todas las garantías, todas las promesas de Dios en nuestras vidas. Me gusta Job, ¿saben por qué? Porque Job en Job capítulo 10:8, acompáñenme, él tenía muchos problemas, él estaba naufragando en la peor etapa de su vida, sin embargo él tenía en claro algo muy importante en su vida. Dice en el 10:8, tus manos me formaron y me hicieron, y me destruirás, le decía al Señor.
Acuérdate ahora que me has modelado como barro y me harás volver al polvo. Y me gusta el versículo 10, ese es el especial. No me derramaste como leche y como queso me cuajaste y me entretejiste con huesos y tendones. ¿Por qué Dios nos conoce tanto? Me gusta esta figura que usa Job, ¿no? Cuando se ordeña la leche y se empieza a batir y se saca la manteca y luego la manteca se pone en un molde, no, me cuajaste. Está hablando de un proceso, de una fabricación. ¿Quién más nos conoce como Dios? ¿Quién más nos puede desatar en nuestro propio nudo? ¿Quién más nos puede tejer y destejer, hermanos? ¿Quién más que nuestro Dios? Qué maravilloso privilegio tenemos de haber sido escogidos por Dios para ser sus hijos, ¿no? También en el 33:4 de Job. Vamos a pasear un poco por las Escrituras. El Espíritu de Dios me ha hecho y el aliento del Todopoderoso me da vida. Qué hermoso que podamos comprender estas verdades de la palabra del Señor. Porque cuando Dios es el que habla, transforma todas las cosas y cambia todas las cosas que en nosotros haya que cambiar. ¿Cuánto hemos sido transformados por el Señor? ¿Cuánto hemos pasado de tinieblas a luz? ¿Cuántas personas, hermanos, que nos ven hoy pueden decir que somos diferentes? Porque hemos pasado de ser de una forma a ser de la forma como Dios quiere hablarnos. En Hebreos capítulo 1:1, Hebreos 1:1, dice que habiendo hablado Dios, ¿de qué forma? De muchas maneras. Dios habiendo hablado de muchas maneras. Mira, inclusive dice el Salmo 19 dice que por todos lados oyó la voz de Dios. Pero sin embargo dice que esa voz no se escucha. ¿Por qué? Porque como dice el apóstol en Romanos, la deidad de Dios, su poder, fueron hechas de las cosas que no se veían y hablan de Dios. Las cosas invisibles fueron hechas, las visibles de las invisibles, y hablan de su poder y de su deidad. Entonces nosotros damos cuenta que nuestro Dios es descomunal. Y sin embargo se hace a nuestro espíritu. Y tiene una lucecita como una linterna que nos ve, que ve acá dentro de nuestras vidas. Por eso nadie nos puede juzgar. Puede juzgar nuestros hechos, pero no nuestro corazón, porque el que lo ve, ¿quién es? El Señor. ¿Vieron cuando Esaí pasó a todos los hijos, a los más hermosos, los altos, los flacos, ¿no? Pasó todos lindos ahí, modelos, ¿no? Estaban desfilando. Yo me lo imagino a Samuel sentado y ellos desfilando. Y él le dijo al Señor, yo los desecho. Sácalos de mi presencia. Porque Jehová mira el corazón y no la apariencia. Ah, pero son guerreros, pero están con Saúl, son el mejor séquito. No, yo los desecho. Y digo, ¿no tenés otro hijo? Porque el Señor le decía, ¿no? Mirá que hay otro, mirá que hay otro. ¿Y trajeron a quién? A David, ¿no? Un pastorcito de oveja, todo divilucho. Estaba por sacar el barbijo. Y le dijo, este es él. Úngelo delante de mi presencia. Él es el pastor de Israel. Qué hermoso, hermanos, porque Dios conoce el corazón. Y yo quiero dar algunos ejemplos de cómo Dios habla. ¿Y para qué? Para que nosotros podamos aplicarlo a nuestras vidas y quizás, ¿por qué no?, sentirnos identificados. En 1 Reyes 17:14, sí, 1 Reyes 17:14. Si me equivoco, no se hagan problemas, yo les digo el texto, porque vieron que a veces uno dice un texto y sale otro. 1 Reyes 17:14. Fíjense en esta mujer, cuando el profeta le pide que le haga pan, ella le dice, no, me queda un poquito de harina y un poquito de aceite. ¿Y qué dijo? Se lo voy a preparar para mí, primero ella.
La que tenía más hambre era ella. Y después, y para mi hijo, y nos vamos a acostar a morir. ¡Qué mentalidad! ¿Y qué le dijo Elías? No, andá y prepáramela a mí. Porque Jehová dijo que el aceite no va a faltar y la harina en la tinaja tampoco. ¿Eh? Dios se presenta en la necesidad de nuestra barriga, de cuando nos falta ropa, calzado. Siempre digo, yo en mi valija, cuando vine a Argentina, que trajimos una y la demás, yo me traje 7 botas. 7 botas de cuero de Argentina. Porque acá salen, son buenísimas, acá salen carísimas. Gracias a Dios que me las traje. Y ropa muy poco, se me fue proveyendo, y libros, ¿no? Y cada uno trajo lo que... Mis hijas trajeron hasta las Barbie cuando eran chiquitas, trajeron para no olvidar la infancia. A ver, pero Dios provee todas las cosas, aún lo más insignificantes. Hasta el remedio, hasta la aspirina que nos pueda faltar. Dios provee todas las cosas y esta mujer lo hizo y efectivamente la palabra de Dios no le hizo escasear. ¿Cuántas veces nosotros decimos, ay Señor, ¿cómo llego a fin de mes? No, piensa en el fin de mes, piensa en el día a día, porque Jesús dijo, basta a cada día su propio mal. Esto se lo decía la otra vez a una persona en Argentina, porque nosotros estamos acá, los hermanos a veces siguen mandándonos, pidiendo consejo. Entonces yo digo, ¿por qué no vivís un día a la vez, como dijo Jesús? Hacé planes para el futuro. ¿Querés estudiar? ¿Querés construir tu casa? Hacé los planes. Pero con Cristo viví el hoy. Porque puedes que estés en tu cama y el Señor esta noche te lleve. O no sé, o te encuentres con Él. O viene Dios al encuentro, o vamos nosotros a su encuentro. Pero viví el hoy, porque cada día baste su propio mal. Mañana tendrá su día. Mañana vivilo y agradecelo ni bien te levantás. ¿No? Y le digo, y dale gracias a Dios que te dio 24 horas para vivir. Y 10 para vivir en el día. Porque si no, hermano, ninguno quedaríamos en pie, ¿eh? Porque la vida es difícil. Pero Dios bendice todas nuestras vidas. En segunda, a ver, esperen. Yo mismo me escribo estas cositas y después las pierdo. Ahora les digo. Le pongo, pero igual de todas maneras a veces me pierdo. Primera de Reyes, capítulo 19, 11, un poquito más, ahí, unas hojitas atrás. Un hombre de Dios, un hombre de fuego, un hombre que hizo llover, un hombre que se enfrentó a 400 paganos y los degolló a espada. De pronto, ante la voz de una mujer, y huyó. Por la mujer, no por la mujer, por el hombre, porque vio que la cabeza del rey estaba bajo ella. Estuve estudiando hace unas semanas la mujer extraña en Proverbios. ¡Wow! La mujer extraña. La que lisonjea con sus labios, la de risa alborotadora para que todos la escuchen. La que cuando su esposo se va a trabajar, se maquilla, se viste, le dice a los simples, vení, mi esposo se fue. Un montón de cosas. ¿Han leído? Salomón le da con un caño a las mujeres, pero tiene razón. ¿Cuántos hombres han caído en manos de la mujer extraña? Y el duelo de Elías no era porque la mujer le dijo, voy a poner a tu persona como lo hiciste con ellos. Fue por Acab. Porque cuando fue a hablarle, Acab no tenía más poder. Era rey de nombre, pero la que reinaba era la diabólica Jezabel. Una mujer malvada y perversa. ¿Y cuántos hombres caen? ¿No? Y yo decía, y dice la Biblia, ¿no? Que la mujer extraña apresa la preciosa alma del varón. ¿Cuántas son mamás de hijos varones? Oren que nunca atrape una mujer extraña a su hijo. Cúbralo con su sangre. Enséñenle con el ejemplo que es una buena mujer. Porque las mujeres que son hijas que son madres de varones, preparan a un hombre para la vida
preparan a un esposo, que sea un buen esposo, y preparan un siervo de Dios. Qué responsabilidad. Yo tengo mujeres, gracias a Dios. A veces pienso que hubiera sido buena madre de un hijo varón. No sé, Dios sabe por lo que manda, ¿no? Pero, a ver, ¿cuántos conocemos? ¿No? Mi papá cayó en los brazos, en las garras de una mujer extraña. Quedó viuda de mi mamá y a los 6 años se casó. Y se casó por civil. Y cuando apareció con esta señora, apareció con el paquete. Ni bien la vimos, y literalmente lo llevó a mi papá a la muerte, no porque lo mató, sino que cuando mi papá cae en coma por la diabetes, yo voy al hospital y me dice la jefa de enfermeras, mire, su padre fue abandonado, su esposa, ¿es su madre? Me dice, le digo, no, es la segunda esposa de mi papá. Fue malísima con mi papá. Pero nos dijo que ella ya lo dejaba acá y se iba. Que bueno, estaban ustedes sus hijas. A mí me dolió el alma y lloré amargamente porque mi papá, ya encima de la vida que tuvo, o sea, duró mucho, habrá sido 6 años o un poco menos con ella, ¿no? Pero siempre, y cuando fui a la palabra, el Señor me habló de eso. La mujer extraña, sus caminos son de muerte. Y dije, ay, Dios mío. Y mi papá en ese interín se había convertido al Señor. Y bueno, nosotros la cuidamos hasta el final de sus días, ¿no? Y murió joven a los 64 años por la diabetes. Y Elías estaba haciendo este duelo, porque él decía, si la cabeza está perdida, ¿qué espera el resto? ¿Para qué maté a estos 400 paganos? A estos idólatras de Baal. Si el rey no, es más, le quería sacar la viña a otra persona y como no se la dio, le mandó a hacer maldades por boca y mano de Jezabel, por orden de ella. ¿Cuánto daño? Entonces él se fue y se metió en una cueva y dice la Biblia que él deseó morir. Como que le dijo a Dios, llévame de esta tierra. ¿Cuántos no le han dicho a Dios, para el tierra que me quiero bajar? ¿Cuántos le han dicho a Dios, te devuelvo el boleto de entrada a este mundo? ¿Cuántos? Y él tuvo esa sensación, pero dice que Dios se le apareció y le habló, ¿no? Y a mí me gusta porque lo que él tenía en su alma era una desesperación mortal. Él quería tocar la muerte, pero Dios vino con el consuelo. No le vino con el terremoto, el fuego y el viento, todo eso, ¿no? Porque a veces esperamos cosas, que Dios haga una gran manifestación. Le vino en el susurro apacible y delicado de un... No sé silbar. ¿Y qué le trajo el Señor? Consuelo. Quizás muchos de nosotros padecemos cosas así. Pero esperamos de Dios que Dios se manifieste y nos hable de manera grandiosa. Y no, capaz que Dios viene y nos habla por lo menos pensados. ¿Qué se iba a imaginar Elías? Que Dios le iba a hablar a través de una brisa suave, apacible y delicada. Cuando Dios es un Dios terremoto. Y a veces nosotros esperamos que Dios nos hable y Dios nos habla desde el modo menos pensado. Porque Él es nuestro Dios. Porque Él sabe cuál es la necesidad que tenemos en ese momento. En Segunda de Reyes capítulo 20, 1 al 6, ahí en Segunda de Reyes, un poquito más, el rey Ezequías se enferma de muerte, y dice que en el versículo 2 vuelve su cara hacia la pared y comienza a orar y a clamar a Dios. Le dice, yo te ruego que te acuerdes de mí ahora, le dice a Dios, Ezequías. Que te he servido con corazón íntegro y he hecho... ¿Cuántas veces no le decimos al Señor, no? Segunda de Reyes 20, 1 al 6. Segunda de Reyes 20, ¿cuántas veces le decimos al Señor, no te he servido bien? ¿Saben que hay una historia que a mí me impactó cuando tuve que estudiar? Hay un libro que se llama La Ilíada de Homero, no sé si lo han escuchado, pero hay algo que me impactó. Es un libro que uno tiene que leerlo aunque sea pagar, ¿no? Tenés que leerlo sí o sí. Pero hay una parte donde hay un sacerdote de un dios de estos paganos, donde le sustraen a la hija, y entonces, si vieron la película Troya, está un poco la historia ahí, este rey malvado Agamenón le dice a tu hija, en la noche la voy a tener en mi alcoba y en el día me va a limpiar los pisos, le dice a este sacerdote. Y el sacerdote se va llorando y va caminando a la playa diciendo, no te he servido bien,
¿Acaso no he dado ofrenda? Y empieza, ¿no? Como diciéndole a Dios, ¿no? Y bueno, Dios manda y ser rescatada a su hija. ¿Cuántas veces nosotros le decimos, Señor, no te he sido fiel? ¿No me he guardado de mentir? ¿Qué decía Job? Hice pacto con mis ojos para no mirar a una jovencita. Hice pacto con mis ojos para no irme detrás de una chica linda. No me he guardado de mentir. No he llegado tarde y no le dije a otro, mira, márcame. A veces yo me acuerdo en las fábricas, cuando trabajaba en la fábrica de galletitas en Argentina, veía a algunos que llamaban así o le decían, sí, mira, márcame porque llego 6:05. Y una vez me lo hicieron a mí, le digo, no. Yo entraba a 5:30, me levantaba a las 3 de la mañana para ir a trabajar, porque vivía a 2 horas de la fábrica. Le digo, no puedo hacer. ¿Por qué? Porque no puedo mentir. ¿Por qué? Porque soy cristiana. Ah, wow, ustedes, los gloria a Dios, aleluya. ¿No? Y hermanos, y a veces después cuando estamos y las papas queman, ¿qué le decimos? Acordate de eso. Pero ¿quién somos nosotros, no? Pero acá, mira, a él le resultó porque dice que le dijo a Isaías, volvete y decirle que yo lo sano. ¿No es nuestro Dios sanador? ¿No es nuestro Dios que aún en nuestro no sabemos cómo hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Sin embargo, el Espíritu que está dentro de nosotros dice que aúlla por nosotros con un clamor indecible. Ese es el Espíritu de Dios que le revela el espíritu del hombre, y el espíritu del hombre que le dice a Dios, tengo una sonrisa pero mi corazón está hecho trizas, tengo roto el corazón. Y viene el Señor y sana, y viene el Señor y trae sanidad. Isaías 54:6. Porque como a mujer abandonada y afligida, triste de espíritu te ha llamado, dice el Señor, y como la esposa de la juventud que es repudiada. Aplicándolo a la vida nuestra como iglesia, ¿cuántas mujeres hay en la iglesia que no se le ha dado carta de divorcio, pero se la ha repudiado en la juventud? Se la ha lastimado, se le ha dado una piña. En Argentina había una imagen de la boca de un hombre grande con un puño saliendo, ¿no? Diciendo las palabras también. ¿Han visto esas palabras también golpean, ¿no? Mujeres que han sido repudiadas a lo largo de como a la esposa de la juventud. Como que está dado por entero que en la juventud se la repudia a la esposa, ¿no? Si se la repudia en la juventud, que va a ser a los 70, ¿no? Pobre mujer. Veíamos un video que nos daba mucha risa en Argentina, de una señora de 75, 80 años, con el abuelito, y ella agarró un palo y le daba con todo al abuelo. Y ese video a mí me mataba de risa, porque yo dije, Señor, pero qué mala la abuela. Pero después como que recordé que entre los 70 y en adelante, los mayores comenzamos a recordar los primeros años de nuestras vidas, y vamos olvidando los que vienen después. Entonces, claro, ¿qué tenía en mente ella muy fresco? Que el marido le daría. Entonces, ¿ella qué hacía ahora? Traía el recuerdo y ¿no? Terrible, ¿no? Pero, hermanos, aún cuando la esposa en la juventud es repudiada, dice el Señor, yo te llamo. Yo te llamo y yo te levanto. Como esa esposa jovencita que con su bebé en los brazos, el esposo le dice, desde que te conocí no me hiciste más que gastos. ¿Qué pasó ahí? Empezaba a recordar qué le regaló de novio para ver qué gasto le hice, ¿no? Qué gasto está ahí dando vuelta, que Dios levanta también a la mujer en ese estado y dice que la llama. Dios te llama, fíjense, como a mujer, ¿no? Qué hermoso que nuestro Dios. En Isaías 40, vamos ya que estamos en Isaías, dice que hay una voz que clama en el desierto. A veces decimos, ay, pero yo estoy en el desierto. Hay una voz que clama en el desierto.
Y dice acá en Isaías 40, le dice, ¿qué clama esa voz? Fíjense en el 6, ¿qué clama esa voz? Y en el versículo 8 al final, que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Eso clama la voz cuando pasamos en el desierto. Que es la voz de Dios que clama, que la palabra que Él nos dio permanece para siempre. ¡Qué hermosa promesa! A veces decimos, uy, pobre Señor, cuando estuvo en el desierto 40 días en ayuno. Encima le viene el zopenco de Satanás a tentarlo. Pero ¿saben quién se llevó palabra de Dios en el desierto? Satanás. Porque hoy pastor dijo algo, ¿no? Solo a tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Así que el tentador, yo siempre digo el cazador cazado. Vino a cazarlo a Jesús, pero terminó él siendo atrapado porque Jesús le dijo, esto dice la palabra, esto dice la palabra y esto dice, y se terminó, le dijo a diablo. Y a tu Dios servirás y a él adorarás. Y fíjense que le está diciendo a él, porque el diablo le dice, mirá todos los reinos, ¿no? Le haber mostrado como una diapositiva, ¿no? Como un holograma. Pero ¿de quién es el dueño de todas esas cosas en realidad? ¿De quién es la gloria, la magnificencia y el poder? ¡De Dios! ¡De Dios! Y este mentiroso le está diciendo, esto es mío, no. Por eso el Señor le dijo, como que le iba pateando las cosas, pero al final dijo, a tu Dios servirás y a Él solo adorarás. Le estaba diciendo, mirá, diablito, aún tus fechorías le sirven a los propósitos de Dios. Y aún tus fechorías, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Fíjense lo que es capaz de encerrar el desierto. El desierto tiene palabra de Dios. Fíjense lo que dice también en Juan 8:11, cuando le dijo a la mujer, cuando vinieron y la tiraron así, ¿no? ¿Y qué le dijo el Señor? Ni yo te condeno. En la condenación, el Señor también está ahí para levantar y hacer justicia. ¿Qué le dijo el Señor al ladrón? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Qué le dijo el Señor? Hoy estarás. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Sí, pero mirá, un ladrón, no tuvo tiempo. Habrá escuchado de Jesús, por eso tenía un poco de fe. El otro no tenía nada, porque el oír viene por la palabra, la fe viene por la palabra de Dios. Lo habrá escuchado, ¿no? Dale que tenemos que ir a robar. No, espera que lo quiero escuchar un poquito más. Tiene que haber tenido él un poco de conocimiento de Jesús. Pero cuando llegó a la cruz se encontró ahí con el Señor y le dijo, si te acordás de mí, hoy estarás conmigo. Fíjense en que muchos son salvos como por fuego, ¿no? Están todos pasando a la gloria de Dios y hay uno que entra así, ¿no? Rapidito, por si. El Señor, como cuando estamos haciendo la cola para entrar al Bonpreu y pasa de a uno y alguno se cuela, pues está más apurado. Así van a pasar en el cielo. Muchos van a pasar así de refilón. Y el Señor va a decir, bueno, déjalo. Fueron salvos como por fuego. Y nosotros que nos esforzamos, como decía Asaf, yo que me esforcé y estos logran con creces los antojos del corazón. Quiero que entendamos algo, hermanos, en esta mañana con relación a todos estos ejemplos. Que Dios siempre va a hablar. No importa la circunstancia. No podemos nosotros ponerle a Dios un límite. Él es el que decide hablarnos. Por eso dice en el Salmo 94, el que hizo el oído no oirá. El que hizo la boca no hablará. Dios va a hablar a nuestras vidas. A veces no nos gusta lo que Dios nos dice, porque quizás es una exhortación. Quizás Dios venga y diga, cambia de camino, cambia de carril porque no me gusta ese carril que estás llevando. Cambia tu manera de pensar. Mira a tu alrededor, mira los frutos que alcanzaste. No digas, Dios estuvo conmigo en esta prueba, si seguiste en un carril y lo que te está viniendo es relación a tu fruto. Porque a veces le culpamos a Dios y al diablo. Pero las decisiones son nuestras. Porque Dios nos dio capacidad de decidir. Entonces, cuando nosotros estamos en el Señor, tenemos la garantía de que Dios nos oye. Así dice su palabra. Dios oye. A veces responderá con un silencio. Pero a nosotros nos molesta el silencio de Dios. Nos molesta que Dios haga silencio. ¿Por qué nos molesta?
porque somos impacientes. Y a la larga terminamos haciendo las cosas como nosotros queremos. A veces Dios dice, espera, estate quieto para ver la salvación de Jehová. Pero también nosotros cruzamos la línea. Y a veces Dios responde así. Aún en Adán, cuando pecaron con Eva, dice que ellos se cosieron unas hojas de una plantación, de una higuera, pero dice que vino Dios y los vistió de arriba abajo. Tuvo que sacrificar a algún animalito. Porque aún Dios vio la necesidad de ellos. Aunque estemos en el peor momento. Eso no significa que Dios esté de acuerdo. El Señor nos va a sacar cuando las papas quemen. Pero nosotros tenemos que también ser consecuentes y decir, bueno, si me sacaste de esta, Señor, tengo que vivir conforme a tu manera. Tengo que vivir conforme a lo que tú quieres, Señor. Yo no puedo vivir conforme, porque un Señor nos saca una vez, otra vez alguien me decía de la soga de Dios, no, la soga invisible. Eclesiastés habla bastante de esto, porque uno ve en Eclesiastés como si el autor dijera, Dios es el gobernador. No habla de salvación, habla de Dios como gobernador, ¿no? Como si tuviera una soga donde el hombre le tira la soga y Dios le va soltando. Pero un día, por eso termina diciendo, todo el fin de este discurso es este, teme a Dios. Teme a Dios, porque Él es el fin último del hombre. Todos vamos a tener cara a cara que estar delante de nuestro Dios. Pero debemos estar dispuestos a escuchar lo que Dios quiere hablarnos. Aunque no nos guste, hermano, aunque nosotros digamos, pero el Señor es muy duro. ¿Qué le dijeron los discípulos? Dura es esta palabra, ¿quién va a querer oírla? Mira, algunos te siguen de lejos. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Quieren irse? ¿Ustedes también? Ahí tienen la puerta. Duro el Señor, ¿eh? Hay un Jesús que mucho no nos gusta. Y entonces, ¿qué le dijo Pedro? No, solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿Quién iremos? Entonces, hermanos, no nos conviene estar con el Señor. No nos conviene estar con Él. No nos conviene ser amigos de Dios. Me gusta esto de que no caminó con Dios y Dios se lo llevó. ¿Por qué se lo llevó? Porque eran amigos y pues estaban caminando juntos y Dios dijo, ay, me tengo que ir al cielo. Bueno, vení conmigo y se lo llevó. Así seguimos hablando. Qué lindo eso, ¿no? Y seguramente cuando Enoc apareció en el cielo, siguieron hablando. Y todavía deben estar hablando con Dios, ¿no? Qué hermoso ese compañerismo. No lo pudo dejar, ni siquiera dijo, no quiero que pases por muerte, ¿no? O como Elías, que se quería morir y se lo llevó. 2 hombres en la Biblia no pasaron por muerte, ¿eh? Ese es un milagro, por eso se cree que son los últimos 2 testigos que van a venir cuando esté el anticristo, ¿no? Es una historia que ya lo estudiarán, sigan estudiando los estudios de los lunes, porque van a aprender muchas cosas que nosotros decimos, oye, ¿esto por qué está en la Biblia? Tiene todo un porqué. Y la palabra del Señor dice que le dijo a Samuel, habla. ¿Qué le dijo Samuel? Habla, que tu siervo oye. Habla, Señor, que tu siervo oye. Y hermanos, Dios nos va a hablar, pero hay un olán de Dios, no se olvide de eso. Hay un olán de Dios, que es el tiempo divino, en el que Dios hace todas las cosas y las hace hermosas. Confiemos en Dios. La palabra cuando dice, la fe viene por el oír, en Romanos 10:17, está hablando no solo de fe. La palabra pisti significa confianza, significa ser creyente, significa afirmarse en lo que Dios dice y esperar en Dios, porque Dios oye y Dios nos ha dado un oído y nos ha dado un punto de encuentro que es el logo divino. Por eso dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque es la palabra de Dios el punto de encuentro para la palabra del Señor. Es cierto que muchos han tomado la palabra de Dios y la han tergiversado, la leen para su manera, la aplican según sus circunstancias, pero eso se ve en los frutos. Pero el que obedece y escucha a Dios, los frutos son conforme a los que emana la palabra de Dios. Y ahí podemos distinguir. Por eso dice que no es buen árbol el que da
¿cómo dice? Me está confundiendo. No es mal árbol el que da buenos frutos. No hace como una paradoja. Allá en Argentina, en nuestra iglesia, teníamos un pomelo que era horrible el pobrecito. Siempre me decía, pastora, tenemos que sacar ese. Le digo, no, déjalo, porque ahora vas a ver cuando de pomelo. Unos pomelazos así. Hacíamos jugo, dulce. Pero era feo el pobre. Pero Dios habla de la apariencia. Puede ser que parezca que sea malo, pero mirá su fruto. Nosotros podemos estar arrastrándonos, pero los frutos hablan de nosotros. Los frutos hablan de quiénes somos. Le comentaba ayer a mi hija que en Eclesiastés el sabio dice, mejor es el día de la muerte que el día en que se nace. Y bueno, hay todo un estudio en eso, ¿no? ¿Por qué lo dice? Porque cuando uno nace, todavía nace sin nombre, no se sabe lo que se va a lograr, si se va a hacer bueno o malo, pero el día de la muerte cuenta la historia de nosotros. Por eso va a poner una lápida, ¿no? Fulanito de tal, ¿no? La muerte cuenta una biografía. Y me gustó una frase que dijo, quizás la muerte queda al final porque sea lo mejor. ¿Qué decía Pablo? Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, hermanos, nosotros podemos estar en el peor momento, pero cuando estamos caminando con el Señor, nuestros frutos van a hablar y nuestra historia de vida. Seamos firmes en la palabra del Señor. Amén. Y cuando nosotros hacemos eso, nuestro espíritu, el que es lumbrera a Dios, camina conforme a Dios y le va mostrando a Dios quiénes somos y Dios va retribuyendo conforme a nuestro espíritu. Amén. Te damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra santa y rogarte, Espíritu de Dios, que tú sigas hablando a nuestras vidas que necesitamos de ti. En estos tiempos, Señor, en que hay muchas voces y muchas palabras, que nosotros podamos tener las tuyas, Señor, que perduran en nuestro corazón, para que podamos vivir conforme a ella. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Señor les bendiga.